Damos gloria al maravilloso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien Dios el Padre ha puesto como propiciación por nuestros pecados y lo ha enviado para darnos la salvación y la vida eterna. Soy el pastor Braulio de la Torre Yepes y estoy aquí en esta noche junto a dos varones para escenificar un interesante debate en relación a un tema que sigue siendo una polémica ardua en este tiempo y que tiene cientos de años de estar debatiéndose sobre si el Shabbat, el sábado o día de reposo, es aplicable hoy a la iglesia y por ende debe practicarlo y guardarlo. Entonces ya sabe, vamos para un minuto de estar al aire. Ya usted puede comenzar a compartir este interesante debate, este interesante programa en el cual ya nos encontramos para escuchar la posición de dos varones que están en orillas diferentes, en orillas opuestas, en relación al asunto de si el Shabbat se debe guardar, se debe aplicar en este tiempo para la iglesia. ¿Cómo puede usted compartir este video? Desde su celular, usted nos está viendo, al lado derecho hay una flechilla y usted le va a dar ahí compartir y lo puede hacer por WhatsApp, Facebook, Messenger y correo o está en un computador portátil, puede hacer exactamente lo mismo. Y avisarle a otros que ya estamos a pocos minutos de significar un interesantísimo debate entre una posición que dice que no se debe guardar el Shabbat hoy y otra posición que dice que sí se debe de guardar. Entonces, mis hermanas y hermanos, vamos a estar preparándonos con cuadernos, con lápiz, lapiceros, esferográfico, plumas, plumón o como se le llama en su país, para poder estar anotando y considerando los argumentos respectivos que van a ser escenificados en esta noche. Hoy se encuentra con nosotros nuestro hermano Luis Alfinger, que aparte de ser mi hermano también es mi amigo, con el cual compartimos muchísimo. Teníamos rato que no hacíamos una actividad juntos. Y por primera vez está en este canal, a quien yo no conocía, el estimado Mariano Núñez. Si mal no estoy, debe estar desde la hermosa República de Argentina. Y él en su debido momento también se estará presentando. Vamos entonces de esta manera a estar compartiendo con ustedes cuál será el derrotero o la estructura del debate a seguir. Por acá lo tengo y lo voy a leer para que ustedes sean testigos, hermanas y hermanos, de cuál es la estructura a la cual se llegó en mutuo acuerdo para sostener este interesante debate. Vamos a mirar por aquí que tenga el derrotero, no lo encuentro en el momento. Pero tengo entendido, Luis, y usted me comentará que son 20 minutos, 15 minutos, 5 preguntas, 10 minutos de refutación. El clásico al final, sí. Estimado Luis. 20, 15. Ajá, exactamente. 5 minutos de conclusión, okay. Porque 20, 15. 20, 15, 5 preguntas y 5 minutos de conclusión. Ok, excelente. Bueno, ¿quién está empezando en esta noche? El que afirma. Le toca a él. Ok. Bueno. Entonces, estimado Mariano Muñoz, salude a los que nos ven, a los que nos oyen, a los que nos mirarán, nos oirán. Mariano Núñez. Por delante, pero si usted quiere tomar 2 minutos, lo puede hacer para que todos lo conozcamos. Adelante. Apagaste el micrófono antes de terminar de hablar. Bueno, Mariano Núñez, ¿sí? De Argentina, como ya saben. No pertenezco a ninguna denominación cristiana, ¿sí?
por estudio de las Escrituras entiendo que pertenezco a casa de Israel, ¿sí? Se me ha dado la ciudadanía de Israel según Efesios 2, 12 al 19. Bueno, no sé, ¿quieren que empiece? Yo igualmente no creo que llegue a los 20 minutos porque a mí no me gusta hablar mucho sobre el tema. A mí me gusta ser muy claro, ¿sí? Muy claro y conciso. No me gusta como divagar mucho en estos temas, ¿sí? Bueno, para empezar tenemos que definir, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, dicen que si el Shabbat está vigente para la iglesia, pero tenemos que definir qué es iglesia bíblicamente. ¿Sí están de acuerdo? No me quiero ir de tema, pero yo lo tengo que definir eso, ¿sí? Bueno, ¿puedo empezar entonces? Estimado Mariano, apenas era el saludo. Apenas era el saludo. ¿Era de 1 minuto o 2 minutos? Puedes cerrar tu micrófono. Adelante, Luis, para que salude, por favor. Perdón. No hay problema. Ya él iba a empezar, ya. No hay problema, tranquilo. ¿Tiene ganas de empezar con todo? Sí. Adelante, Luis, te escuchamos. Muy buenas noches tengan todos aquellos que se van a ir incorporando al video de este canal. Se les agradece que esté pendiente, que oiga los textos bíblicos, las argumentaciones, las preguntas. Bueno, me encuentro en la ciudad de Maturín, estado Monagas, en Venezuela, el oriente de este hermoso país, a 12 horas de Caracas. Y bueno, soy bautista particular de la Iglesia Evangélica Cristiana. Ya dicho todo esto, entonces espero la argumentación del amigo Mariano. Muchas gracias, Luis. Mariano, entonces, ¿qué le parece que en lugar de ser, hagamos 2 tiempos de 15 minutos? Sí, yo digamos una breve exposición, ¿sí? Sobre lo que es, desde mi punto de vista, lo que es iglesia, porque eso sí o sí tiene que estar definido para que no hablemos de cosas diferentes, ¿sí? De lo que es iglesia, Mariano, de mi punto. Tu tiempo lo puedes invertir como tú consideres, pero un mínimo de 15 minutos para que por lo menos está bien. El oponente y los demás tengamos una idea de cuál es tu posición. Ya, de todas maneras, entonces yo voy a colocar aquí, correcto, un cronómetro virtual. Lo voy a colocar aquí, un cronómetro virtual, entonces serán 2 tiempos de 15 minutos cada uno. Para que quede pues ahí la constancia. Mariano, una pregunta. ¿Te gustaría que ver el cronómetro mientras expones? ¿O que simplemente yo te alce la mano para que sepa que tu posición primera terminó? ¿O te gustaría ver la mano. Okay, alza la mano. Bueno, entonces pues cuando yo te diga que empiece, tú vas a empezar. Tus primeros 15 minutos tienes total libertad de exponer como tú consideres lo que consideres. Bueno, siempre guardando la proposición, que bueno, yo puse, si es que está vigente, no hice referencia a iglesia, sino si está vigente. Bueno, a la cuenta de 3, Mariano, espera un momentico, voy a colocar aquí el cronómetro, no lo he conseguido todavía. A la cuenta de 3, Mariano, usted empieza, de pronto te vas a ver solo en algún momento, pero ahí estoy yo y ahí está Luis Alfinger. A la cuenta de 3, Mariano. 1, 2, 3, empieza. Bueno, vamos a definir lo que es iglesia y lo que es pueblo, ¿sí? Bueno, desde mi punto de vista, el tema del Shabbat es algo muy sencillo, ¿sí? En la cual para mí no tendría que haber tema de debate en ningún momento de la historia. ¿Por qué? Porque está dentro de los 10 mandamientos, ¿sí? Estamos todos de acuerdo en que hay que honrar padre y madre, no hay que hacerse imágenes y semejanza y postrarse ante ella, y dentro de esos 10 mandamientos está el Shabbat, ¿sí? Yo no encuentro en ningún lado de la Biblia en que el Shabbat haya sido abolido o reemplazado por algún otro tipo de mandamiento. Vamos a definir iglesia. Según el Strong, ¿sí? El Strong griego G1577, iglesia, eclesía, asamblea, congregación significa lo mismo, ¿sí? Y este concepto de iglesia, de reunión de personas, no es algo exclusivo del Nuevo Testamento como se nos ha enseñado, ¿sí?
La palabra para asamblea en el Antiguo Testamento es la palabra Cajal o Quejilá, ¿sí? Tiene el mismo concepto que en el Nuevo Testamento, ¿sí? O para mí mal llamado el Nuevo Testamento, si no sería el pacto renovado según Jeremías 31:31. El pacto con los 10 mandamientos, ¿sí? Como dice Deuteronomio 10:4, ¿sí? El pacto fue con las 10 palabras de Éxodo 20, dice Deuteronomio 10:4, en el día de la asamblea, ¿sí? O sea, en el día en que el pueblo se reunió para recibir los 10 mandamientos, ¿sí? Y con eso se hizo el pacto. El nuevo pacto se renueva, ¿sí? Con los mismos 10 mandamientos que se dio en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Dentro de las cuales está el Shabbat. La iglesia, como nos han enseñado, como un concepto aparte de lo que es Israel, para mí eso es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Jeremías 31:31 que el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿sí? Y en el versículo 33 dice que ese nuevo pacto, pacto renovado, consiste en que la ley sería puesta en el corazón, ya no en tabla de piedra, sino en el corazón, ¿sí? Dentro de esos 10 mandamientos está el Shabbat también. En Hechos 7, capítulo 38, ¿sí? Dice, este es aquel Moisés que estaba en la congregación en el desierto, ¿sí? Esa palabra congregación tiene el mismo strong griego que eclesía o iglesia. ¿Por qué ahí es curioso que ahí le hayan puesto congregación, ¿sí? Y no le hayan puesto iglesia? Aparentemente se ha querido como separar el concepto de iglesia de congregación, ¿sí? Por eso le pusieron congregación y no iglesia, y en otro lado le pusieron iglesia, cuando el mismo código griego, cuando el código griego Strong es el mismo, G1577. Bueno, iglesia es reunión de personas, nada más, pero el pueblo es Israel, ¿sí? Yo no veo en la Biblia una iglesia gentil, ¿sí? Como un pueblo aparte de Israel en la cual Cristo o Dios haya fundado. ¿Me explico? Bueno, vamos a ver si el Shabbat es como nos han enseñado que es para los judíos, como la tradición nos ha dicho. Dice ahí Isaías 56:6, ¿no? Que los hijos de los extranjeros que se alleguen al nombre de Yahweh y guarden el día de reposo, Él los llevará al monte santo, ¿sí? Los que guardan el pacto de Yahweh. En Isaías 56:6 es también para los extranjeros, es lo que está diciendo. O sea que es falso eso de que el Shabbat, por ejemplo, es únicamente para los judíos. Así como cualquier mandamiento es para todos, ¿sí? Los que abrazan el pacto, tanto en el Antiguo o Nuevo Testamento, ¿sí? Los mandamientos están todos vigentes. Tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, ¿sí? Como se nos ha enseñado también que con la muerte y resurrección ha habido como se ha abolido ciertas cosas, pero en Hechos 13, 42 al 44, que ya lo leo, denme un segundo. Hechos 13, 42 al 44 dice, y mientras salían de entre ellos, les pedían que el día siguiente de reposo les hablaran de estas cosas. En otras versiones pone la palabra gentiles. Y después de que la congregación fue despedida, muchos judíos y también prosélitos que temían a Dios los siguieron. Y ellos les hablaban y los incitaban a que perseveraran en la gracia de Dios. Y al día siguiente de reposo, la ciudad entera se reunió para escuchar la palabra de Dios. Bueno, acá en Hechos capítulo 13 vemos que el Shabbat sigue estando vigente, ¿sí? Ya sigo. Bueno, tenemos por ejemplo también a Cristo cuando habló de que oren, ¿no? Para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo? Proyectando el Shabbat a tiempo futuro, ¿sí? Seguimos viendo que el Shabbat estaba vigente, ¿sí? Habiendo dejado claro que el Shabbat es un mandamiento. Ahora, el tema está, para entender qué fue lo que pasó, y por eso está el debate, ¿sí? Cuando en realidad no tendría que haber ningún debate, es qué pasó cuando, por ejemplo, llegó Ignacio de Antioquía.
fines del siglo 35 al 108 después de Cristo, ¿no? Ignacio de Antioquía dice, ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a la hora de la esperanza, no guardando ya el sábado, ¿dónde dice eso, no? En las Escrituras, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció vuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría saber de dónde saca Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la Iglesia, este concepto. Cambio de Shabbat a domingo, ya haciéndolo de forma legalizada. 7 de marzo del 321, Constantino I decreta el domingo, día del sol, que fuera considerado como el primer día de la semana en reemplazo del sábado, poniéndolo como día de descanso general. En el sínodo de Laodicea, ¿sí? 364, ¿sí? En el Cano 29, dice que los cristianos no deben judaizarse descansando en sábado, no tienen que trabajar, si no tienen que trabajar ese día. Ahora, ¿por qué están llamando judaísmo a guardar un mandamiento? ¿Sí? Ese es uno de los errores que sigue teniendo la iglesia cristiana, sea de la denominación que sea. Credo de Constantino. Renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismo, pan sin levadura, está hablando de fiesta, fiesta de corderos de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, himnos, cánticos, observaciones y sinagogas. Las comidas y las bebidas de los hebreos, en una sola palabra, renuncio a todo lo judío, toda ley, rito y costumbre. De nuevo, ¿de dónde sacó Constantino? ¿Sí? Que el Shabbat es algo exclusivo de los judíos, cuando en Isaías 56:6 vemos que Yahweh, ¿sí? Jehová o Dios, invita a los extranjeros a que guarden el día de reposo. Bueno, por ejemplo, tenemos en Hechos 17:2, vemos a Pablo guardando Shabbat. Ya lo leo. Dice, y Pablo, según su costumbre, entró y estuvo con ellos hablándoles de las Escrituras durante 3 días de reposo. En ningún lado se ve que Pablo esté confrontando porque están guardando el día de reposo, sino como era su costumbre, iba a la sinagoga y predicaba. Eso es lo que hacía. Hechos 13:14. Y ellos salieron de Perge y fueron a Antioquía, ciudad de Pisidia, y al entrar a la sinagoga el día de reposo, se sentaron. Bueno, tenemos mucha evidencia en el libro de los Hechos, ¿sí? Que muchos no quieren hacer creer que el libro de los Hechos es un libro de transición. No, el libro de los Hechos sigue narrando cómo siguió las comunidades de creyentes en Jesús. Nada más que eso, un libro de transición, pero nunca dicen a qué. ¿Sí? Libro de transición, ¿a qué? Es algo que yo no creo, no es un libro de transición a nada. Bueno, tenemos por ejemplo en el reino milenial, que yo creo en el reino milenial, Isaías 66:23, por ejemplo. Dice, y sucederá que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, toda carne dice, no dice el judío, toda carne vendrá para adorar mi presencia, en mi presencia declara Yahweh. Acá tenemos otro ejemplo muy claro de que la voluntad de Dios es que el Shabbat, como los demás mandamientos, yo aclaro, no soy adventista, como los demás mandamientos, ¿sí? Están vigentes. ¿Cómo sabemos que Israel es el pueblo y no una tal iglesia gentil? Por ejemplo, en Hechos 13:17, si bien me tengo que correr un poquito, pero bueno, es necesario para mí aclarar eso, ¿no?
Hechos 13, 17. Dice, entonces Pablo y Bernabé, habiendo navegado de la ciudad de Pafos, llegaron a Perge, perdón, 17. El Dios de este pueblo eligió a nuestros padres, los exaltó y los multiplicó cuando ellos eran extranjeros en la tierra de Egipto, de las cuales los sacó con brazo alzado. ¿Sí? Acá tenemos, bueno, otra evidencia de que cuando se habla de pueblo, se habla de Israel. Por ejemplo, primera de Pedro 2.9, ¿no? Pedro habla de un real sacerdocio, de una nación santa, dice Pedro, una nación santa, linaje escogido, ¿sí? Pero ¿a quién le está hablando Pedro? Si vamos al principio de la carta, a los expatriados de la dispersión, ¿sí? Obviamente no puedo dar una enseñanza sobre este tema, pero los expatriados de la dispersión son esas ovejas perdidas del reino del norte, que se ha ido, que luego de la cautividad siria se fue a las naciones, y comenzaron el regreso a través de la predicación, ¿sí? Pedro llama a esa nación santa, que está citando Éxodo 19.5, esa nación santa la llama a Israel, ¿sí? A los expatriados, es decir, los que perdieron la patria, pero ahora están de regreso. Bueno, ¿cómo llegamos al domingo? Bueno, creo que ya lo cité, ¿no? El decreto de Constantino. Deuteronomio 4:1 al 2 dice que nadie puede añadir ni nadie puede quitar. ¿Cómo estas personas se han atrevido a cambiar algo que Dios mismo ha establecido, ¿no? En sus 10 mandamientos. Y aclaro algo, yo no hablo del Shabbat como salvación ni como nada de eso. El Shabbat hay que guardarlo porque uno ya fue salvo, ¿sí? No como método salvífico. Esto también es necesario aclarar. Bueno, esta es mi breve introducción, ¿sí? No sé cuántos minutos me quedan, pero hasta acá lo dejo yo con el tema del Shabbat. Muchas gracias, Mariano. Le quedaba 1 minuto y 20 segundos. Voy a parar el cronómetro en ese tiempo. Damos gracias por su intervención. Saludamos a las personas que nos están viendo y a los que están comentando en el chat. Lo están haciendo entre un marco de mucho respeto y de liberación. Entonces, estimado Luis Alfinger, usted se prepara. Yo sé que a usted le gusta que le ponga el cronómetro para verlo. Ya lo vamos a poner. Cronómetro para Luis Alfinger. Viendo ustedes. Y Luis, cuando cuente 3, empieza tus primeros 15 minutos. 1, 2, 3, va. Ok, esta es mi argumentación. Yo no voy a tocar su argumentación todavía, aunque me pareció muy buena. Claro, cada punto en su lugar. Mi argumentación primero, como siempre, el bosquejo, introducción, pero voy a los textos clave para definir mi argumentación que el día de reposo no está vigente, excepto para los judíos y para aquellos que quieran añadirse al pueblo israelita, al pueblo de Israel y al judaísmo como religión. Puedo yo ser una persona, digamos, cristiano mesiánico, perdón, judío mesiánico que quiere guardar el Shabbat. Pero como regla de mandamiento, pues no. Veamos bien, comienzo con eso. Va de acuerdo a la interpretación. ¿Por qué? Porque ellos, recuerden muy bien, yo tenía 3 años que no debatía este tema, ellos van a interpretar de acuerdo al antiguo pacto y sin añadir que la luz es el nuevo pacto. Si la luz es el nuevo pacto, Colosenses 2:17, si la luz es el nuevo pacto, entonces nosotros vamos al nuevo pacto, al cual es el que a nosotros nos compete. ¿Por qué digo de esta manera? Porque nosotros no somos judíos ni somos hebreos, nosotros somos gentiles, como ellos nos llaman, goyín. Entonces, si nosotros somos gentiles, nosotros nos compete es el nuevo pacto, que es la luz, porque llega Jesucristo, el Mesías. Entonces, yendo a la luz, yo voy y comienzo con los versículos bíblicos, de acuerdo al tema, voy a Gálatas capítulo 4, comienzo con los versículos bíblicos
Voy a tocar varios versículos, pero vamos a tocar nada más lo más esencial. 7 versículos, aunque tenía anotado como 20. O sea, uno por minuto. En Gálatas capítulo 4, comenzando bien, voy a leer, déjame ver, comienzo yo aquí, Gálatas 4 y 4. Mira, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, enviando su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que los hiciera adopción a sus hijos. Recuerde que la carta de Gálatas es para los judaizantes que estaban tratando de que los gentiles se circuncidaran. Voy y leo versículo 9. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Entonces dice, según observando los días, los meses y las estaciones y los años, estamos en el nuevo pacto. Ya esto fue escrito después de la venida de Jesucristo. Entonces, si llegamos al nuevo pacto y Pablo, el apóstol de los gentiles, el que fue enviado, Saulo, a los gentiles, entonces nosotros, entendiendo que la carta fue escrita para la problemática que se tenía con los judaizantes, que los judaizantes eran los que querían que la gente se salvara por medio de la ley, y eso está explicado completamente aquí en la carta de Gálatas. Entonces Pablo les dice, bueno, y añado el versículo otra vez, según observando los días, ¿para qué? Ya no tiene importancia. Los meses, las estaciones y los años. Y alguien, porque hoy estuve muy metido en varias cosas, varios temas, pero alguien dirá, bueno, ¿y acaso que la ley está abolida? Mateo 5:17, ya voy para allá. Vamos a ir con orden. Entonces, ¿qué tenemos? El contexto era judaizante. En Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días, luna nueva o sabatón en griego. Y yo sé que el argumento adventista es que ellos dicen no está hablando del día de la semana, está hablando del otro sábado. Eso es una preposición simplemente porque ahí dice sabatón, está hablando de eso. Entonces dice, todo lo cual era sombra de lo que había de venir, es decir, Cristo. Y si está hablando en griego en un tiempo futuro, está hablando del año 70, cuando se iba a concluir y iba a ser la destrucción del templo, por si acaso. Voy con todo, pero el cuerpo es de Cristo. Que tal vez la interpretación es el contexto, bueno, leemos más adelante, pues si habéis muerto con Cristo, vamos a leerlo, vamos a leer el 21 y el 22. Tales cosas como no comáis ni jugáis ni manejéis. Ya no. En conformidad a los mandamientos que enseñan los hombres, como tales cosas destinadas a destruir con el uso. Algunos dicen, no, pero es que está hablando de lo que mandaban los ancianos. No, en el versículo 16 lo nombra. Porque tal vez alguien me va a decir eso, en el versículo 16 lo nombra, automáticamente me está hablando de 3 problemáticas que había. ¿Cuáles eran las 3 problemáticas? Versículo 8, la problemática de los gnósticos, la problemática de la deidad de Cristo y la problemática de los que creían en que los ángeles eran deidades, que venía de los mismos gnósticos, eones, que los ángeles eran eones. Esas eran las problemáticas. Mientras que en Gálatas la problemática exacta eran los judaizantes. Entonces yo voy con contexto y contexto histórico. Vamos a otro versículo de Hebreo, y aquí sí me voy a meter con lo de la ley, aunque no es el tema. Pero siempre cuando uno habla de este tema, la gente lo lleva a mandamientos, a preceptos y a leyes. Y la gente divide, ¿verdad?, las leyes. La Torah es una sola, que es el Pentateuco. La Torah es una sola, que no, que es la ley ceremonial, que es la ley civil, que es la ley, ¿cuál es la otra ley? Ya se me olvidó. Es una sola. O añades los sacrificios, o quitas los sacrificios. O añade, que ya voy para allá también, tal o X ley, o quitas tal o X ley. Eso es el tema. Entonces no me vas a quitar una ley, por ejemplo, me vas a quitar la ley de los esclavos. Pero la otra ley sí me la deja. Entonces la gente divide, no, son los 10 mandamientos aquí, pero aquí no son. Cuando los 10 mandamientos pertenecen a la Torá, simple y llanamente Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5.
Y al pertenecer a la Torah, estamos hablando de toda la ley en conjunto. Entonces, si llegamos al nuevo pacto, cuando llegamos a Mateo capítulo 5, versículo 17, no dice, no lo dice, y no lo dice en ningún versículo que se tiene que guardar el sábado. Entonces, cuando él dice en Mateo capítulo 17, que esto lo tengo yo de memoria, yo no he venido a abolir la ley, lógicamente porque él es la ley misma, el Mesías esperado. Y alguien me dijo, recuerdo, un moré, supuestamente judío, me dijo, pero es que Cristo no cumplió toda la ley. Ese no es el tema. Ese no es el tema es el Shabbat. Y automáticamente, si Cristo está diciendo las palabras que dijo en Mateo capítulo 5, él la está diciendo es porque él la cumplió. Consumado es cuando muere en la cruz del Calvario. Cuando él dice consumado es consumado es. Entonces, cuando vamos al nuevo pacto y vemos las cartas de Pablo que se escriben en renglones hacia los gentiles, excepto las de Pedro, excepto Santiago, que no son cartas de Pablo, y está faltando una, Hebreos, que voy para la carta de Hebreos también. Voy a la carta de Hebreos. Vamos a ver qué me dice la carta de Hebreos. 4:4 de Hebreos. Dice, porque en cierto lugar, dicho así, del séptimo día, y está hablando del Shabbat. Y reposó Dios de todas sus obras. Génesis, está bien. Séptimo día. Y otra vez el pasaje nos estaría hablando de reposo. ¿Qué sucede? Voy a leer el contexto en este capítulo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Pero si no entraron, entonces no es un día. Y si era, la palabra se supone que es reposo, ¿verdad? En griego, en hebreo. Entonces, ¿de qué reposo me está hablando aquí? Bueno, eso queda en la pregunta. Pero vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos con exactitud. Hebreos 7:12. Hebreos 7:12. Dice, porque cambió el sacerdocio. Es necesario ocurrir también que cambie la ley. Entonces alguien me dijo esta mañana, pero es que está hablando nada más de sacerdocio, está hablando de la ley. Y alguien pregunta, ¿cuál ley? ¿Cómo que cuál ley? Ahora tenemos la ley de Cristo. Esos son dos versículos que aparecen en Gálatas y en Corintios sobre la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Los 613 mandamientos? No. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley moral y universal. La que siempre va a existir en todas las naciones. No matarás, adulterio, robar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener un solo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el cuarto mandamiento, ahí es donde sucede lo del capítulo 4 de Hebreos. ¿Por qué? Porque son tipos de Cristo. El reposo era lo que se estaba esperando, que era el Mesías. Reposo espiritual, venid a mí todos los que estén cargados y yo os haré descansar. ¿Qué pasa con un día? Yo puedo descansar mañana lunes, si yo quiero, pero es un reposo ¿qué? Físico, y duermo todo el día. Pero aquí está hablando de un reposo espiritual que una amiga judía me dijo, primera vez que escucho eso, pues sépalo. Porque nosotros en el nuevo pacto, 2 Corintios capítulo 3, somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Y está hablando de Moisés. ¿Por qué? El Espíritu vivifica. ¿Y de qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Y ahora es que me quedan versículos. Y ya llevo 10 minutos. Lo que pasa es que en cierta forma para mí el tema es muy largo de explicar. Porque vienen muchas preguntas, sin salirme del tema. 9.5, ahí mismo, 9.5 de Hebreo. Y sobre ello, hablando de, 9.5, 10.9 de Hebreos. ¿Cómo dice 10.9? He dicho, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero y establece lo segundo. ¿Qué es lo primero? Lo que estaba de la ley de Moisés. Y al llegar Jesucristo, Juan capítulo 1, él lo dice. Y esta ley que nosotros tenemos es la ley del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué sucede con las leyes morales? Lógicamente tenemos la constitución de nuestro país, pero nosotros no somos judíos. Eso queda allá. Y bajo lo que es la secuencia cultural y social, los cristianos en el libro de los Hechos sí hubo una transición. En Éxodo capítulo 31 se le dio, fue en el versículo 16, a ellos, a los que salieron de Egipto. Se les dio, fue a ellos, a un pueblo escogido por Yahweh. Entonces, cuando llegamos a Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 13 completo en su renglón,
en lo que es el libro, porque es un libro de Lucas, vemos a Pablo evangelizando judíos. ¿De qué estaba hablando Pablo? Pablo hablaba de la gracia de Dios. Efesios, Romanos, Filipenses, hablaba de la venida de Cristo, Tesalonicenses 1 y 2. ¿De qué hablaba Pablo en la sinagoga? ¿Cree que Pablo seguía hablando de las leyes muertas? ¿Por qué digo leyes muertas? Porque así le llama Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Así le dice. Hablaba Pablo era de Cristo, porque a eso se le mandó en el capítulo 9 del libro de los Hechos. La transición se da no de la noche a la mañana, porque después que tiene como 1000 años o 1500 años hablando de lo mismo, oye, es muy difícil que se te quite de la mente eso, pero ya la transición se fue dando. ¿Qué sucedió con la transición? Tenemos a Clemente de Roma, que era judío, él no mandó a guardar Shabbat. Tenemos a Ignacio de Antioquía, que era judío, él no mandó a guardar Shabbat. Tenemos a Policarpio, que conoció al apóstol Juan, tampoco mandó a guardar Shabbat. ¿Qué pasaba? La problemática era en el siglo I y en el siglo II con los evionistas, que es lo que Pablo compete en los judaizantes mismos. En el siglo I estaban allí tratando de que las personas guardaran las mismas reglas, las mismas leyes de los judíos, siendo que ellos no eran judíos, y para pertenecer al pueblo de Dios simplemente tenías que hacer lo que está escrito, recibir al Señor en tu corazón. Si recibes al Señor en tu corazón, eres cristiano. Entonces, ¿de qué me vale estar guardando leyes que eran para los judíos? Porque un judío puede ser mesiánico, mas no un cristiano va a ser judío, porque para ser judío tengo que hacer la circuncisión y tengo que ir a guardar Torah. Y guardar Torah nadie la guarda, nadie. Los 613 mandamientos, nadie, imposible. Se colocan, como dicen Gálatas, como ayo. ¿Qué era un ayo? Un cuidador de niños. Gálatas capítulo 3, si no me equivoco. Entonces, cuando vamos al libro de los Hechos, vemos a judíos predicando a judíos, hasta Hechos capítulo 20, donde Pablo se harta y le dice a Sila, y le dice a Lucas, y le dice a Timoteo, vámonos para los gentiles. ¿Por qué Pablo se harta? Porque le entraron a pedradas, y Pablo dice, ya es suficiente, yo me voy con los gentiles, dice, y le empieza a predicar a los corintios, a Sila y a Aquila. Sí, Apolo también entra en el renglón. Entonces voy concluyendo que aunque el tema para mí es un poquito largo, ahí tenemos que hablar de que esto entra a la iglesia de Cristo. Nosotros no pertenecemos al judaísmo, y el judaísmo queda como religión, así como hablar de los musulmanes, así como hablar del catolicismo romano, que son religiones. Pero la sangre de Cristo, que es lo que enseña la Biblia, los evangelios, es la que nos limpia todo pecado, más no un pacto que se estableció allá en Sinaí, en Éxodo. Entonces tenemos eso, y voy concluyendo. Y disculpa, mi hermano, creo que se paralizó el reloj. Ah, no, saltó el reloj. Lo dejo hasta allí. Muchas gracias, estimado Luis, por tus primeros 15 minutos. Vamos a estar pidiéndole al estimado Mariano que se prepare para sus 15 minutos finales, y saludamos a toda la audiencia que nos están viendo, que están deliberando, pero lo hacen con mucho respeto e inteligencia. Mariano, a la cuenta de 3, empieza tus 15 minutos finales. 1, 2, 3, va. ¿Qué tengo que hacer comentarios sobre lo de Luis, no? ¿Sería eso? Bueno, Luis citó Colosenses 2:16, ¿sí? El problema es que citó Colosenses 2:16 sin contexto, ¿sí? Solamente tomando el versículo. Mariano. Sí. Sí. Mariano, te puse el tiempo de nuevo porque perdiste unos 15 segundos ahí. Tu tiempo empieza nuevamente. Por eso, pero yo tengo que... 1, 2, 3. Yo tengo que hablar sobre lo de Luis, ¿no? Sería así entonces. Sí, bueno. Mariano, sí, por favor, bueno. Pero cuando ya te dé el tiempo no me interrumpa porque me toca volver a dártelo. Ya, vuelvo y te doy el tiempo de 0. 1, 2, 3, va. Bueno, Colosenses 2:16. Bueno, Mariano, otra vez. Empieza. Sí, estoy empezando, sí. Vamos a hablar de Colosenses 2:16. ¿Se me escucha? Bueno. Colosenses 2:16 es un versículo muy mal entendido dentro del cristianismo, ¿sí? Y totalmente descontextualizado de lo que es... Bueno, yo siempre digo que el versículo tiene un contexto en la carta y en el capítulo, ¿sí?
Si leemos Colosenses 2:16, solamente el capítulo 16, podría interpretarse como que Pablo estaría diciendo que ahora nadie te juzgue porque no guardes, ¿sí? El problema está que si se descontextualiza, parece eso. Pero si leemos el versículo 8, vemos un contraste, ¿sí?, sobre el versículo 16. El versículo 8 de Colosenses 2 dice: tengan cuidado de que nadie los dañe mediante filosofías y vano engaño, de acuerdo a enseñanzas de hombres, según las cosas elementales del mundo y no conforme a Cristo, ¿sí? Bueno, ¿a quién se le ocurriría pensar que el Shabbat, por ejemplo, que es el tema que estamos hablando, es una filosofía, es un vano engaño, como dice acá, o es una tradición de hombre? El Shabbat es algo que Dios lo ha dado, ¿sí? Entonces, teniendo este contraste de que Pablo está diciendo que tengan cuidado, que nadie te engañe con todo aquello que no es de Dios, ¿sí?, filosofías huecas y tradiciones de hombres, en el 16, ¿sí?, dice, por tanto, que nadie lo juzgue en relación a comida o bebida, ni en distinción del día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Y lo curioso acá que dice, porque estas son cosas, estas son sombras de lo que ha de venir. ¿Por qué Pablo está proyectando futuro? Si sería algo que está aboliendo, tendría que haber dicho de lo que ya vino. Sin embargo, lo está proyectando futuro como una sombra de lo que ha de venir, dice. Pero la realidad de eso es Cristo, ¿no? Bueno, ese sería el contexto de Colosenses 2:16. El 8, el contraste del 8 con el 16, y que Pablo habla de sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Lo está proyectando. Mi estimado Luis habla de judaísmo cuando yo no hablé de judaísmo, ¿sí? Porque una cosa es el judaísmo como religión, este es el problema de no entender qué es el judaísmo, ¿sí? El judaísmo nace en Babilonia en el 500 y algo antes de Cristo aproximadamente, ¿sí? Cuando la casa de Judá cae cautiva a Babilonia, lo que hacen es empezar a crear mandamientos como protección, porque ellos sabían que habían quebrantado la Torá y por eso habían caído, habían ido cautivos a Babilonia. Entonces empezaron a crear su propia religión. Eso es judaísmo. El Shabbat no es judaísmo. ¿Por qué? A ver, ¿quién discutiría que, por ejemplo, no adorar imágenes? ¿Sí? Sabemos que es pecado en donde sea, ¿sí? De hecho, el cristiano acusa al católico de idolatría y le está citando el mandamiento. Está dentro de los mandamientos. Entonces, ¿cómo es que después el Shabbat es para los judíos? Bueno, eso es porque no se entiende el judaísmo. Una cosa es el judaísmo y otra cosa es la ley de Dios, ¿sí? Bueno, mi estimado Luis dice también que con Cristo, ¿no? Comienza algo nuevo, como que el Shabbat era algo pasado. Bueno, entonces tendría que ser algo pasado también la idolatría. No se le podría citar el mandamiento a un católico que está postrado ante imágenes, ¿sí? Porque también está dentro de la ley de Moisés. Y sin embargo, el cristianismo usa, ¿no?, el mandamiento para decir que el católico está en idolatría. Bueno, citó Gálatas también. Bueno, el tema de Gálatas es muy profundo y hay que verlo también en el griego, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo así rápido. Cuando en Gálatas dice Pablo, ¿no?, que que el hombre no es justificado por las obras de la ley, en griego aparece la palabra ergonomos. Ergonomos, ¿sí?, es un esfuerzo muy grande por lograr algo. En el caso de los Gálatas, los estaban llevando a lograr la salvación por medio de ritos propios del judaísmo, ¿sí? Y eso sabemos que no es bíblico. Por eso Pablo después en Romanos 2:13 dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, ¿sí?, serán justificados. ¿Cómo no era que la ley nos justificaba? ¿Sí? Y en esa palabra hacedor aparece la palabra griega poitos, y sin embargo no aparece ergon como aparece en Gálatas, porque se está hablando de cosas diferentes. En Romanos 2:3 se está hablando de lo que es la ley de Dios, ¿sí? Y en Gálatas 3, si mal no recuerdo, cuando menciona eso, ¿sí?, está hablando de otro contexto, ¿sí? El problema es que para entender el judaísmo lo pueden entender estudiando el judaísmo actual, por ejemplo. Si uno le pregunta al judío qué guardan ellos, ¿sí?, van a citar la ley de Moisés, ¿sí?, o la Torá, pero también van a citar la Torá oral, ¿sí? Entonces, ese mismo problema
es el problema que enfrentó Cristo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, ¿sí? Que acusa a los fariseos de invalidar la ley de Dios por vuestras propias tradiciones, ¿sí? Es lo mismo que estaba pasando en Gálatas, es lo mismo que estaba pasando en Hechos 15, ¿sí? Hablar de la ley de Moisés desde el punto de vista del judaísmo no solo involucra la ley de Moisés como tal, sino también todo un bagaje religioso, ¿sí? Que se imponía como método salvífico. Por ejemplo, la circuncisión que el judaísmo establecía era una circuncisión ritual para que quede sujeto al sistema religioso judío, ¿sí? Que no es la circuncisión abrahámica, a la cual Pablo en Romanos 2:25 dice que la circuncisión aprovecha, no dice que está abolida, pero si vas a guardar los mandamientos, ¿sí? Porque si no, hacerte una circuncisión y ser transgresor de la ley, esa circuncisión ante Dios es tenida y circuncisión. Bueno, pero no ese es el tema, quería hacer la aclaración nada más. ¿Qué otra cosita más? Bueno, Luis habló de la iglesia gentil. ¿Dónde aparece que el nuevo pacto es con una iglesia gentil? Dice Jeremías 31:31 que he aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y lo que me llama la atención es que en 1 Corintios 12:2, Pablo le dice a los corintios cuando eran gentiles, en pasado, ¿sí? Y enseguida lo asocia, espere que ahora lo voy a buscar, a una práctica de idolatría, ¿sí? Porque en 1 Corintios 12:2 aparece la palabra etnos en griego, ¿sí? Que significa gentil. Muchos dicen que en realidad dice pagano. En realidad no dice pagano porque pagano no, es una palabra que no viene hasta el siglo IV, ¿sí? La palabra griega de 1 Corintios 12:2 es la palabra etnos, que significa gentiles. Y sin embargo, Pablo lo llama cuando eran, en pasado. Y esto tiene mucho sentido, ¿sí? Porque si el nuevo pacto es con Israel, se renueva con Israel, ¿sí? Sabemos que el pacto anterior, los extranjeros también se añadían digamos, a Israel, ¿sí? No al judaísmo, no al judaísmo. Por ejemplo, cuando cuando Isaías 56:6 dice que los extranjeros deben guardar Shabbat, no existía el judaísmo en tiempo de Isaías, que estamos hablando en el 700 y pico antes de Cristo, sino el judaísmo viene a establecerse como religión 2 siglos después, ¿sí? Ya voy a Corintios, un segundo. Bueno, 1 Corintios 12:2 dice: en cuanto a las cosas espirituales, hermanos míos, quiero que sepan que ustedes eran gentiles, arrastrados de una u otra forma a los ídolos mudos, porque un gentil, desde la óptica bíblica, es alguien de las naciones que obviamente es ajeno a las costumbres, ¿sí?, del Dios de Israel, ¿sí?, o lo que Dios le dio a su pueblo. Por lo tanto, obviamente, que va a ser idólatra, porque más en ese contexto, ¿no?, que había mucha idolatría, más lo que era dentro del Imperio Romano. Pablo, sin embargo, lo llaman cuando eran, ¿sí? Efesios 2:12 al 19. Pablo dice que cuando estábamos sin Cristo no teníamos la ciudadanía de Israel. O sea que estamos con Cristo. ¿Qué somos ahora? También como dice Efesios 2:12 al 19. Somos conciudadanos. ¿Qué es ser conciudadanos? Misma ciudadanía, ¿sí? Y esto sigue teniendo sentido cuando vemos que el nuevo pacto o renovado, voy de nuevo, es con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿sí? No hay un pacto con la iglesia gentil, eso no existe. Hasta ahora en la Biblia nadie me ha podido mostrar que algún apóstol o el mismo Cristo haya enseñado, ¿sí?, que él venía como a fundar una iglesia gentil. ¿Cuánto me queda? Bueno, y ya para redondear un poco, dice, ya voy, Bueno, Apocalipsis 21, ¿sí? Hay algo muy curioso, dice que desciende la Nueva Jerusalén, y dice que las puertas de la ciudad tienen 12 nombres que son los 12 nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, vamos de nuevo, ¿dónde está la iglesia gentil? Porque no menciona ninguna puerta de ninguna iglesia gentil.
creo que he dejado en claro, ¿sí?, que iglesia significa congregación, nada más que eso. Y yo no apelo a los padres de la iglesia para hacer doctrina, porque tengo entendido que la regla de fe es lo que está escrito, ¿sí?, la Biblia. Sí cito a los padres de la iglesia, como ya hice, por ejemplo, a Ignacio de Antioquía, para ver quién fue uno de los que empezó cambiando el Shabbat. Cuando se habla de primer día de la semana, por ejemplo, en Hechos dice que el primer día de la semana, si lo buscamos en el griego, dice Shabbatón, no dice primer día de la semana. En Primera de Corintios, estoy recordando, cuando habla de un primer día de la semana, en el griego tampoco dice primer día de la semana, sino dice la palabra Shabbatón, ¿sí? Bueno, otra de las cosas, cuando Israel sale de Egipto, dice que sale una multitud de extranjeros junto con Israel, una multitud mixta, ¿sí? Esa multitud mixta, ¿sí?, Dios no la hizo aparte, y por un lado le habló a Israel, y por otro lado le habló a la multitud mixta. Que eso es el pensamiento de la iglesia cristiana, ¿sí? Israel por un lado, los gentiles por otro. Eso no lo vemos en la Biblia, ¿sí? Vemos que el pueblo de Israel sale con una multitud mixta, y después, en Éxodo 20, estaban todos recibiendo la ley. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Con lo que me ha estado diciendo Luis, ¿no?, que el Shabbat es para el judío, ahí vemos que Dios hace acepción de personas, por ejemplo. Otra de las cosas, los 613 mandamientos. Bueno, eso en realidad son preceptos, y obviamente no todo aplica a todos, porque había preceptos, casi 300 estaban relacionados con el templo del sacerdocio. Había algunos para dueños de tierra, otros para mujeres, otros para hombres, ¿sí? Pero con eso no se hizo el pacto se hizo con los 10 mandamientos, ¿sí? Después lo otro eran leyes de regulación, ¿sí?, para ese contexto. Igual yo siempre digo lo mismo, aquel que quiera estudiar los 613, ¿sí?, ahí vemos sabiduría de Dios, ¿sí? Eso no es, porque nos han enseñado que lo que era ley era carga pesada, cuando la carga pesada, ¿sí?, era la tradición de los ancianos y las leyes rabínicas. Lo que el Mesías le dice a los fariseos, que ustedes, dice, ustedes, no lo que está escrito en la ley, atan cargas pesadas que ni ustedes mismos llevan, ¿sí? Eso es el judaísmo. Y sigo insistiendo sobre lo mismo, porque Cristo dice que oren para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo, proyectándolo a futuro, ¿sí? Y una pregunta que me gustaría hacer es si los demás mandamientos también son solamente judíos o aplica a todos. Bueno, Pablo, por ejemplo, Pablo en Hechos 24:14. Vamos a ver si Pablo se contradice. Hechos 24:14 dice: pero esto admito, ¿sí? Pablo se está defendiendo de una acusación falsa, que sirvo al Dios de mis padres en esa misma doctrina, la cual hablan, creyendo todas las cosas que se encuentran escritas en la ley y los profetas. La palabra para creer es la palabra pistis, ¿sí?, o pisteo en griego, que no solamente es creer, ¿sí?, sino también es obediencia, como es emuná en hebreo, fidelidad y obediencia. ¿Cómo es que Pablo dice que él sirve a Dios creyendo en las cosas escritas en la ley y los profetas, obedeciendo, mejor dicho, y después supuestamente le enseña a los Gálatas, ¿no?, si es el mensaje que nos quieren dar, es que los Gálatas se estaban yendo a guardar Shabbat, ¿sí?, y Pablo les enseña que eso no tiene que hacer, cuando Pablo en realidad lo que está haciendo es servir a Dios de la forma que está establecido. Pablo no podría enseñarle a otra comunidad a hacerlo de forma diferente. Por otro lado, en Gálatas se habla de rudimentos del mundo. ¿En qué momento los mandamientos o Shabbat, por ejemplo, que en Isaías 58:13, Dios dice que si llamare delicia a ese día, ¿sí? Si llamare delicia. ¿Cómo es que después fue un rudimento del mundo? Eso es un mandamiento, ¿sí? Hasta acá. Gracias, estimado Mariano, por su segunda intervención. Ha sido usted muy amable, muy cortés, muy cabroso en su exposición. Le felicitamos por eso y se prepara
Luis Alfinger para sus 15 minutos finales. Vamos a ponerle ahí el cronómetro a Luis sobre la cabeza. ¿Le gusta su cronómetro? Luis, ahí está tu cronómetro querido y amado. Luis, a la cuenta de 3 empiezan tus 15 minutos finales. 1, 2, 3, va. Ok, mira, vamos a comenzar de atrás para adelante. Mateo 24 está hablando de sucesos que van, no todo, sucesos que van a pasar por la destrucción del templo. La venida del Hijo del Hombre es la otra tema, pero en lo que es nuestra huida está hablando de judíos. Y tú dices que judío, ya va, por favor apaga el micrófono. Tú dices que judíos es nada más los de la tribu de Judá. Disculpa, Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, 16. Se le entregas al pueblo de Israel. Ahora tú me vas a decir, no, nada más los judíos son los de la religión. Mira, yo quedo asombrado porque en el nuevo pacto, cuando Jesucristo viene, él es judío. Entonces me vas a decir que nada más los judíos eran los de la tribu de Judá por Jeremías, que dice que solamente para la tribu de Judá y Israel. Estaba hablando de la división de Israel. Y en ese periodo de tiempo que habla Isaías, por cierto, estaban en Babilonia y él está hablando es a los que estaban en Babilonia por la transición que ellos estaban viviendo en Babilonia, que habían dejado las leyes de ellos. Entonces, él tiene una problemática que es normal en ellos, con la cosmovisión de ellos, de que cuando estoy hablando de judíos, no. Ese no es el pueblo de Dios, eso era la religión judía que todavía hoy en día existe. Son israelitas, aunque no todos los israelitas son judíos, eso lo sabemos, porque hay israelitas musulmanes, pero son de allá, son pueblo de allá. Y ellos guardan sus preceptos y ellos guardan su sabbat, como está escrito en el libro de los Éxodos. ¿Cuál es la que tenías que guardar? Nada más los 10 mandamientos. Eso es ley moral, pero ley moral interna que lleva a Jeremías capítulo 31. Ahora, ¿por qué yo digo que es interna? Porque el nuevo pacto es interno. El nuevo pacto no es como lo que se enseña de puro cosas externas. No guardes, no comas, como dice Colosenses. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 8, que me está hablando de filosofía y por eso no me está hablando de Shabbat. Pero es que yo expliqué las 3 formas y sí me está hablando de futuro porque Pablo dice que vendrá, ¿verdad? En un tiempo futuro, hablando de la destrucción del templo en el año 70, porque Colosenses se escribe en el año 62 y estaba por venir lo que se iba a cumplir de Mateo 24. Entonces son muchas cosas que hay ahí que cada cosa se tiene que manejar bajo su contexto histórico. Bajo su contexto histórico. Son muchas cosas. Pablo era judío. ¿Qué era lo que Pablo estaba hablando en la sinagoga? Ahora me va a decir, pero es que Pablo no era judío, sino que una cosa era lo que el Señor señala en los evangelios, de lavar las manos, que eran leyes tontas de los judíos, fariseos, saduceos, etc. Eso eran leyes tontas donde el Señor señala eso. Ahora, ¿qué habían hecho ellos? En su sábado, en su Shabbat, ellos habían transmitido una religión. No toques. Ay, no levantes esto. Es pecado. Me enfermé, no puedo ir al hospital. Eso es lo que habían hecho ellos con su día de reposo. Que el día de reposo era para buscar a Dios. Eso tú lo sabes. Entonces, cuando tú transmites la idea, se te olvida Romanos capítulo 9 y voy al tema de que pacto a los gentiles. ¿Y qué somos nosotros? Ahora, yo te voy a decir y tú te vas a sentir bien. Yo me considero, y no sé, tal vez pocos piensen así, Israel espiritual, Gálatas 6:16. Yo soy Israel espiritual, pero no soy Israel de pueblo, porque tú mismo lo dijiste al principio. Una cosa es pueblo y otra cosa es iglesia. Yo pertenezco al Israel espiritual porque, comenzando desde el antiguo pacto, Abraham, ¿qué es lo que dice Gálatas? Bueno, no te voy a leer eso porque me salté del tema. A lo que voy. Gálatas me está hablando, sí, de temas de los ancianos que mandaban a circuncidar, y eso pertenece a la ley. O me vas a decir que no, pero en Gálatas, mira este versículo. ¿No está hablando de la Torá? Yo sé que hay nomo, ¿verdad? En griego. Hay momentos en que no está hablando de la Torá. Es verdad, tienes razón. Pero mira este versículo, mira. Aquí está hablando de la Torá.
Aquí, ay, ya se me perdió, yo lo había encontrado. Gálatas, ok, 2. Aquí, mira, porque por medio de la ley yo muero por la ley, a fin de vivir para Dios. Está hablando de la Torah. Entonces, Gálatas sí me está hablando de la Torah. El problema era los judaizantes. ¿Por qué se tiene que nombrar de esa manera? Porque querían, ahí mismo lo dice, salvar a la gente por medio de la ley. Lo cual Pablo le dice, basta. No es así, porque la ley no justifica. Quieren justificarlo, ahí están los versículos, muchos versículos. Entonces, que los cristianos hemos señalado a los judíos. No, al revés. Yo trato mucho judíos y los respeto mucho. Y siempre cuando trato con un judío, a mí me encanta tratar con ellos porque ellos sí conocen la Torah y conocen la Taná y conocen las leyes. Es como uno, pues. Cuando estamos hablando del decálogo, estamos hablando de la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque esos 9 mandamientos están en el nuevo pacto. Pero ese cuarto mandamiento pasa a ser reposo espiritual. Hebreos capítulo 4. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. De ustedes no entraron en mi reposo. ¿Cuál era mi reposo? La tierra prometida de allá de Jericó, donde Josué los iba a llevar. No, el reposo que está hablando es espiritual, porque la palabra se entiende que era tipo de Cristo. Porque desde el antiguo pacto, en Génesis, se comienza a hablar de la venida de Cristo y se forma el pueblo elegido por Dios. Entonces, cuando tú me dices eso, vamos a lo que enseña la Biblia. Si yo soy Israel espiritual, yo no estoy hablando de pueblo. No vamos a caer en Romanos 11, que ya yo he debatido 2 veces eso, sino que te lo estoy diciendo de manera de la celestial, no de la terrenal. A mí no me interesa la terrenal. A mí me vale la terrenal, a mí me vale la celestial. La celestial es la que yo predico porque esa es la que me interesa, que es la Nueva Jerusalén. A eso es que yo pertenezco. Entonces, cuando vamos a Romanos capítulo 9, vamos a leer un versículo. También Isaías clama tocante a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel, y sabe que comienza hablando del Israel carnal. Entonces dice, como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y me estoy saliendo del tema. Pero quería responder eso. Me estoy saliendo del tema. Sí, era Gálatas 2:16, exactamente, referente a lo que tú tocas de la ley, dice, sabiendo que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley, sino está hablando de la Torá, está hablando de la Torá. Entonces tú mismo dices que sabiendo tú que el Shabbat nos salva, entonces ¿para qué? ¿De qué me sirve? Porque a mí lo que me interesa es esto, el corazón, como dice Jeremías capítulo, y así dice Ezequiel capítulo 36. Jeremías, ¿qué dice? Y Ezequiel, que será aquí, no de carne, de piedra, nada de eso, será aquí en el corazón. Entonces a mí lo que me interesa es eso, y a nosotros los cristianos. Pero entonces, si yo voy a guardar el Shabbat, yo tengo que llevar a las reglas establecidas allá en la Torá. Y yo no soy judío, vuelvo y repito, bueno, está bien, yo no soy israelí, yo no soy hebreo. ¿Y cuáles eran las reglas? Mire, cortase aquí el prepucio. ¿Por qué? Porque estaba establecido así como señal desde Abraham. Y su pueblo también fue mandado a eso. Entonces, uno tenía que, vamos a poner las que ellos decían, apaga todas las luces, no hagas nada. O sea, como que toman las cosas de una manera tan literal, cuando el nuevo pacto no es así. El nuevo pacto es espiritual. Vámonos para acá con iglesia. Magnífico, congregación, reunión, persona, caja, pacto. Pacto renovado. Ok, no voy a debatir, voy a debatir porque se olvida del tema. Pero cuando se está hablando del tema, tiene que entender que nosotros no estamos hablando ni de reemplazo, que es la palabra que se utilizan para los católicos. No, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, y no me voy a salir del texto, del contexto. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Porque Él es nuestra paz, que habiendo pueblos hizo uno, habiendo ambos pueblos. ¿Cuál eran? Los gentiles y ellos. ¿No eran judíos? Bueno, está bien. Israel, habiendo 2 pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia que la separa, aboliendo en su carne la enemistad, la ley. Hasta ahí lo dejo. Referente a lo de la ley, porque nos estamos saliendo completamente del tema. ¿Qué hay de Isaías? Y de Isaías, está hablando de eternidad, Isaías 66, léete Apocalipsis capítulo 21. ¿Por qué te digo eso? Porque dice que el Cristo de la gloria será nuestro sol, nuestra luna.
Allí en la eternidad no importa los días, porque todo será restaurado. Ahí sí existe alguna restauración completa del universo, de todo, de la resurrección, de todo. Entonces, vamos a guardar días en la eternidad. ¿Para qué? Si yo tengo a Cristo, o sea, me parece ilógico. Ahí estaba hablando en la secuencia de que ellos habían abandonado su Shabbat. Ellos, el pueblo de ellos en el antiguo pacto. Nada que ver con nosotros. En lo que es Isaías, ¿cuál fue el versículo que tú dijiste 2 veces? Isaías 56:6, que yo lo estuve leyendo, está hablando de los extranjeros, prosélitos. Había prosélitos, por supuesto, paganos, que se añadían al pueblo. Creían en Yahweh y se añadían al pueblo. Eran extranjeros, pero tenían que cumplir la Torá. O sea, estaban obligados. Y entonces cuando uno lo presenta, uno dice, ya en el nuevo pacto, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque ya en el nuevo pacto no te obligan a guardar Torá, al menos de que tú quieras. Pero ese problema es cada quien. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mira que nadie de vosotros lleva cautivo por medio de la filosofía. Está hablando del gnosticismo. Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Está hablando de las tradiciones de los hombres, conforme a los principios, elementos del mundo, y no según Cristo. Porque Él es la deidad, versículo 9. Ok. El versículo 16. No me está hablando de días, igual que en Gálatas también. Me está hablando de días. O sea, en el versículo 16, bueno, y lo repito. Por tanto, nadie nos juzgue en comida, bebida, comida. ¿Por qué? Porque está el Levítico 19, si no me equivoco. Porque ya yo puedo comer lo que yo quiera, excepto marisco, porque me mandan al hospital. Entonces, el cuerpo es de Cristo, pero el versículo es clave. Luna nueva o sábados o sabatón en griego. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Se derribó en Efesios capítulo 2 y se derribó en Colosenses capítulo 2 todo el aparataje que también se derriba cuando Pedro ve aquel éxtasis que baja el lienzo. Se derriba. Y a Pedro le costó. Tanto era que ellos despreciaban a los gentiles. A Pedro le costó entender eso. No llames inmundo lo que yo he limpiado, le dice. Se derribó, años 70, se derriba el templo y los judíos, bueno, la otra vez, los hebreos, los israelitas no hacen sacrificio. No hacen sacrificio. ¿Se entiende lo que se está hablando? No, es que está hablando de futuro. Igual, aquí dice que no importa esto, no importa la comida, la bebida, no importa eso, días de fiesta. Que los judíos sigan guardando sus tabernáculos, sus días de fiesta, y eso son 7 fiestas que son representadas en Jesucristo, en Yeshua, Hamashiach. Cuando vamos a lo que es otra vez el tema, para ir culminando, Pablo estaba evangelizando. ¿Por qué yo lo digo? Porque en el capítulo 9, Pablo se le llama es a predicar de Cristo. Tanto así que él tiene que ir donde Pedro, a que Pedro le comunique qué fue lo que dijo el maestro, porque el maestro mismo, o sea, Jesucristo, se le apareció a Pablo y lo dejó ciego 3 días, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía Pablo? ¿Qué era lo que hacía Pablo? ¿Tú crees que Pablo llegaba y vamos a seguir guardando Shabbat como ellos? Pablo les hablaba de el Mesías prometido de Isaías, que ya había venido, que había resucitado, que lo predicó Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y eso es lo que estaba haciendo Pablo los días que iba a la sinagoga sábado. Eso era lo que él hacía. Y que había gentiles, lógico, prosélitos, es que yo puedo ser un prosélito si yo quiero, pero no me pueden obligar a guardar sábado simplemente porque Efesios capítulo 2 dice que nosotros tenemos que hacer es conforme a lo que está escrito y la profecía. Y nadie, ni Jesucristo, mandó a guardar sábado. Nadie. Están los 9 mandamientos de la ley moral, que es la ley de Cristo, que es el amor de Dios. En el amor de Cristo están los 9 mandamientos, pero no aparece el Shabbat, porque el Shabbat es el mismo Jesucristo, reposo espiritual. Vuelvo y lo repito, venir a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo haré descansar. Que Constantino lo hizo legal, ya ellos lo guardaban. La Diadeche, siglo I, lo dice, la Diadeche. Y a partir del siglo II yo nombré 3 personajes que son del siglo II y que no son válidos. Uno fue Policarpio, conoció al apóstol Juan, y si el apóstol Juan guardaba sábado, él entendía que era porque el apóstol Juan sí lo tenía que guardar, pero nosotros no. Entonces, el tema del pacto en realidad no es nuestro tema,
pero bueno, se tiene que tocar lo de las leyes, tampoco es nuestro tema es el Shabbat nada más, y se tenía que entender si que el Shabbat es vigente o no. Ahorita vamos a las preguntas y ahí continuamos el dilema, perdón, el diálogo. Pero en lo que es esto, se tiene que entender que no es vigente porque nadie del nuevo pacto, que es el nuestro, nadie lo mandó. Nadie dijo guarden sábado. Nadie le dijo a los gentiles, que los gentiles son pueblo de Dios Israel también. Nadie, absolutamente nadie lo mandó. Gracias, Luis, por su... vamos ahora al tiempo de las preguntas. Debe hacerse una pregunta en un tiempo menor a 1 minuto y máximo tendrá 3 minutos para responder cada oponente. Entonces, Mariano, usted va a hacer 5 preguntas seguidas a Luis. Luis simplemente se va a dedicar a responder y luego usted hará exactamente lo mismo. Responder las 5 preguntas que él hará. ¿Estamos bien en 5 preguntas, Mariano y Luis? Hola, bueno, listo. Hola, sí, le hago. Bueno, Mariano, puede empezar haciendo. Sí, señora, haga su primera pregunta, por favor. Bueno, la primera pregunta es que él cita cuando Cristo dice: vengan a mí todos los que estén cansados, y algunas versiones dicen afligidos, ¿no? Y que yo los haré reposar. ¿Por qué en el griego no aparece la palabra Shabbat? Sin embargo, aparece la palabra anapauo, ¿sí? Y no Shabbat, que anapauo significa refrescar, ¿sí? Es como un reposo en el alma, ¿sí? No aparece la palabra Shabbat. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que es Pablo en Romanos 7, dice que la ley es espiritual. Cálmate, Mariano, disculpe. Tiene que esperar que respondan. Cuando él responda, usted hace la segunda. Yo pensé, está bien. Listo, ahí está. Perdón. Cuando digo preguntas seguidas, es porque hay un formato donde hace una pregunta el uno y después el otro. Ya. Adelante, Luis. Está bien, sí. Ya. Ok, ¿por qué no utilizan la palabra Shabbat? Porque esa palabra es hebrea, esta palabra es griega, que es sabatón. Y el tema que Cristo tenía que decir sabatón, porque si no estaba hablando en ese momento en el sentido externo, sino interno. Porque lo de Cristo, recuerda que Jesucristo dice a Pilato, si no me equivoco, mi reino no es de este mundo. Él le dice, si mi reino fuera de este mundo, creo que fue a Pilato, ¿verdad? Él le dice, yo mandaría, hiciera, y lo que tú recibiste viene de mi padre, le dice él. Estaba buscando el versículo, por cierto, pero bueno, él no tenía que hablar, Jesucristo no tenía que en ese momento, bajo ese contexto, hablar de sabatón. ¿Para qué? O sea que Jesucristo tenía que decir sabatón en ese momento. ¿Para qué? Simplemente lo coloca, o sea, nosotros creemos que existe un evangelio espiritual, o sea, las buenas nuevas espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos del Espíritu Santo, que es el Ruach Kodesh, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en el sentido interno, es porque estamos colocando que nuestra paz es interna, que nuestro reposo es interno, etcétera. Lo que yo te iba a decir, y voy culminando, que me faltó porque esa es la segunda vez que me lo sacan, 21:14, ¿verdad? Porque aquí están los dos pactos. Dice Apocalipsis, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fundamentos que están en Efesios capítulo 2. Ahí está, nuevo pacto. Igual, él dice sobre el vino y sobre también, él lo dice, que ya aquello pasó. Hebreos también lo dice, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10, creo que leí el 10 nada más, el 8 también lo dice, eso pasó. Entonces, ¿por qué el Señor tenía que nombrar algo que simplemente queda en el pasado? El Señor lo tenía que cumplir porque Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y Él tenía que cumplirla porque Él es judío. El Señor, sí, eso sí, ellos fueron a predicarle a los judíos. Es la orden, esa era la orden, pero después se abre universalmente a todos. Y el Shabbat no se manda a ninguno de nosotros.
Gracias, Luis, por su respuesta. Se prepara el estimado Mariano para hacer su segunda pregunta. Adelante, Mariano, su segunda pregunta. Bueno, mi segunda pregunta es por qué en el Concilio de Hechos capítulo 15, ¿sí? Dicen que, ya voy rapidito para ahí, dice que, bueno, que venían algunos de la secta de los fariseos y le querían imponer a los gentiles que se circunciden y guarden la ley. Y él dice, lo cual nosotros no le hemos ordenado. Sabemos que así, diciéndolo rápido, se le da 4 cosas de que se abstengan, ¿sí? En una primera instancia, porque lógicamente nadie puede aprender todo de la noche a la mañana. ¿Y por qué en Hechos 15, 21 dice, luego que se le dan las 4 cosas básicas, dice, porque desde las primeras generaciones Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad y tiene quien lo lea cada día de reposo en la sinagoga. Y el contexto de Hechos 15 son la inquietud que se le está haciendo a los gentiles. La pregunta es, ¿por qué en el versículo 21 está hablando de que Moisés tiene, que tiene predicadores de tiempos antiguos y en cada día de reposo en la sinagoga? Contextos gentiles, ¿eh? Adelante, Luis. Se me iba a salir algo por cariño que nosotros acostumbramos. Mira, papá, el concilio era judío. ¿Cuál era el problema de los concilios? Era en contra de los fariseos. O sea, cuando digo judío estoy hablando completo. Los fariseos también eran judíos. Entonces, cuando él cita el versículo 21, que yo también lo he debatido con anterioridad, he dicho que esto es un anacronismo para añadir el Shabbat, ahí no lo está añadiendo, porque ya tú dijiste que se le manda los 4 puntos a los gentiles, pero era un concilio de ellos, judíos. ¿Qué dice? Porque Moisés desde las generaciones antiguas tiene a cada ciudad sinagoga. Eso es lógico. O sea, era una cuestión de lógica bajo el contexto histórico. Sí, porque acuérdate que ellos estaban debatiendo era qué pasó con los gentiles. Y Pablo y Pedro cuentan lo del capítulo 11 y después cuentan lo de este Cornelio. Y entonces dice a los judíos, dice, perdón, a los gentiles también hay que predicarles. Dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, que eran judíos que guardaban Shabbat. Es una cuestión, eran judíos que conocían la ley, que conocían la Torá. O sea, es una cuestión de lógica que ellos iban a citar la Torá, o sea, o la Taná. Y aquí él les dice, sí, desde los tiempos antiguos, él coloca una sinagoga, en todos lados había sinagogas, porque los judíos estaban dispersos. Hoy en día es igual también. Es como que yo diga, en Caracas y en Buenos Aires hay sinagogas, es lo mismo. Y desde los tiempos antiguos Moisés mandó, o sea, es lo mismo. Entonces pareció bien a los apóstoles que eran judíos y a los ancianos que también eran judíos, pero estaban regados, estaban dispersos. Entonces, ahí fue que se tomó en cuenta la decisión. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y cada uno fue a su iglesia, a su respectiva sinagoga, a dar la información. A los gentiles también se le ha dado esto que estamos en el libro de los Hechos. Creo que fue una transición de 15 años, 10 años, algo así, ¿no? Pero solamente eran los judíos, solamente era para ellos. O sea, vuelvo y repito, a Pedro le costó eso. Pedro le costó tanto que él tuvo que entender, y después hasta el mismo Pablo lo reprende en Gálatas, capítulo 2, ¿verdad? Lo reprende porque todavía Pedro no entendía que los gentiles también se le había dado el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y ellos lo querían retener nada más como el pueblo, ellos eran como egoístas, nada más para nosotros. Y el Shabbat nada más para nosotros. Pero es que el Shabbat no se manda a los gentiles. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Luis, por su segunda pregunta. Tercera pregunta, estimado Mariano, puede hacerla ya. Bueno, Luis citó Mateo 5:17, cuando Cristo dice, no piensen que he venido a abolir la ley a los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. Pero se salteó el versículo 18-19, que acá hay 2 cosas interesantes. El 18 dice, porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yod ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla.
dice hasta que los cielos y la tierra dejen de ser. Yo en el consumado es de la cruz no he visto que los cielos y la tierra hayan dejado de ser. Todo lo contrario, veo que siguen estando. Y en el versículo 19, que tampoco lo citó, dice, por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos, y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, tal será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Esos dos versículos me gustaría que Luis me lo explique. Luis, ¿tiene los dos textos a la mano? Sí, sí, mi hermano. Bueno, un momento, Luis. Te voy a poner tu tiempo. 1, 2, 3, va. Hoy estuve leyendo este versículo exactamente y es un hebraísmo, un modismo, eso se le llama hebraísmo. Los cielos y la tierra pasarán. Ahora bien, yo aquí tengo la Biblia, ¿verdad? Esta es la Reina Valera y tengo otras versiones. Todas las versiones tienen la Torá, ¿cierto? Entonces, aquí lo está diciendo, pasará, pero la Biblia, o sea, en su conjunto completo del libro, en el canon que se sacó de los judíos, su canon y todo, está aquí. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará también. Entonces, cuando tú me estás hablando aquí de la palabra ley, me estás hablando otra vez de lo mismo, de los 613 mandamientos, preceptos, como ustedes lo quieren llamar. Lógicamente está hablando de la Torá en su conjunto de ley moral, de ley de Cristo. Por tanto, versículo 19, bueno, todavía el versículo 18 es un hebraísmo, pero él dice en el versículo 17, todavía no había muerto en la cruz, él dice, yo no vine a abrogar, sino a cumplir. Porque él tenía que cumplirla, porque él es la misma ley. Entonces, versículo 19, por tanto, cualquiera, exacto, no robarás, no robarás. Mucho cuidado con eso. O sea, si yo enseño a un muchacho, a un niño, los mandamientos, aquí mismo lo dice. ¿Cuáles son los mandamientos? Volvemos otra vez al decálogo, pero cuando llego al mandamiento más grande, que es el mandamiento cuarto, cuando yo llego a ese mandamiento, que a mí me lo han preguntado, entonces, ¿para qué están escritos? Éxodo 31, para que su pueblo entendiera que no todo es trabajo, que vas a guardar un día. Igual puede suceder con nosotros, pero si yo quiero lo guardo el martes, y yo quiero lo guardo el miércoles, eso no tiene importancia. No tiene importancia lo del domingo. Hoy es domingo y yo no fui a la iglesia, yo me quedé estudiando todo el día. Dios sabe que no miento, no mentir, no mentir. Entonces, o sea, entonces cuando estamos hablando de esto, el que enseñe esto a los hombres será llamado el menor. Ok, mira, se entiende que el que enseñe los mandamientos en el sentido de las cosas buenas, de la ley moral, o sea, todo lo que tiene que ver con la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuántos mandamientos son? A veces me preguntan eso. Ejemplo, envuelve algo que el adulterio dentro del matrimonio, lógicamente, está en los 10 mandamientos. Entonces, cuando hablamos de 10 mandamientos, ay, me nombraste el cuarto, pero es que el cuarto representa el mismo Jesucristo y el reposo físico también, pero no precisamente el sábado, porque vuelvo, repito, si yo quiero, tomo el lunes, y lo del domingo quedó, fue por la resurrección de Cristo, pero eso quedó a cada quien. No es un mandamiento que tiene que ser hoy, porque tiene que ser hoy domingo. Es todo, mi hermano. Cuando hago la otra. Momento, estimado Mariano. Gracias, Luis, por tu tercera pregunta y respuesta, Luis. Mariano, su cuarta pregunta. Adelante. Bueno, gracias. Cuando Pablo dice sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Pablo sabemos que guardó Shabbat, guardó la ley, Cristo guardó la ley. Si Pablo está diciendo que seamos imitadores de él como él de Cristo, entonces, ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿Es tu pregunta, Mariano? Sí. Adelante, Luis. Ok, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Tú dijiste que no era adventista, pero tu argumento es adventista. Claro, con toques. Mira, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Voy a la manera de pensar de ustedes. Nos vestimos como Cristo, porque somos imitadores de Cristo. Nos circuncidamos, porque somos imitadores de Cristo. ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿De qué? Ya a partir del capítulo 11 me va a hablar
de la mujer y la oración, ¿verdad? Que ustedes conocen. Después, en el mismo capítulo 11, me habla de la institución de la cena, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba hablando Cristo? Perdón, Pablo, ¿de qué estaba hablando? Del amor. Ahora, si estaba hablando de guardar Sabbat, pues ahí no lo dice. Si estaba hablando de imitar a Cristo en cultura, pues no lo creo, porque cada quien tiene su cultura. Si estaba hablando en el sentido del amor y de que tenemos que cumplir sus palabras, acuérdate que en el capítulo 11, cuando él habla de la cena, él dice de esta manera, porque yo aprendí, y él no estaba ahí, Pablo no estaba ahí, sino que él aprendió de esa manera de quién, ser imitadores de Cristo. Y Pablo lo decía, ser imitadores de Cristo, así como yo de Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido el amor al evangelio, la predicación y todo lo que tiene que ver con la ley de Cristo. El amor, el perdón, todo esto. Pero no me vas a hablar de cultura, porque el Sabbat ya pertenece a la cultura. O sea, la misma palabra la estoy diciendo en hebreo. ¿Por qué no digo reposo? Pues es cultura. Entonces, cuando él está diciendo eso, acuérdate que en la institución de la cena, él lo dice, así aprendí yo del Señor. Entonces vamos a Mateo, vamos a Lucas, cuando él dice, este es el nuevo pacto que es por mi sangre, es lo que está hablando Pablo en su contexto. Estoy tomando el contexto completo. Entonces, cuando dice ser imitadores de Cristo, no me vas a venir a decir que está hablando de imitarlo en el sentido cultural o en el sentido de Shabbat, porque entonces Pablo, no sé qué le pasó a Pablo allí. Pablo tenía que decirme a mí, tienes que imitarlo en todo. O sea, está hablando es de la manera como era Cristo. Amén. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Luis, por su cuarta respuesta. Se prepara Mariano para su quinta y última pregunta. Adelante, Mariano, su quinta y última pregunta, por favor. Esta pregunta, bueno, es breve, ¿sí? No tiene tanto que ver con la Biblia, pero sí con algo que estoy entendiendo de Luis. O sea que los mandamientos no están sujetos a la cultura de cada uno, por ejemplo. Esa es la pregunta, ¿sí? Si cada cual hace según su cultura o nos regimos según lo que Dios ha establecido. Adelante, Luis. Bueno, yo te voy a responder como psicólogo que no soy graduado. Tu cosmovisión es que cuando yo dije cultura, automáticamente tú pensaste que como yo soy venezolano o tú eres argentino, cada quien tiene su mandamiento. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de que no somos judíos o no somos israelíes. Yo trato con judíos y ellos son muy delicadísimos. Es más, ellos viven en países latinoamericanos y ellos son como los chinos o como los musulmanes. Cada quien en su cultura. Ahora, cuando tú hablas de mandamientos, yo vuelvo y lo repito, nuestros mandamientos están en el nuevo pacto. Si tú me dices, por ejemplo, ¿dónde dice no matarás? Lo buscamos en la Biblia. Está ya en Éxodo y está aquí en Santiago, si no me equivoco, sí creo. No recuerdo bien el texto. Si tú me dices no blasfemas, también está en Santiago. Si tú me dices no mentir, ahí está, nuevo pacto. Si tú me dices adulterio, capítulo 7 de Romanos. Si tú me dices tal, yo te lo voy a buscar, pero el Shabbat no está. Entonces, cuando tú mezclas una cosa con la otra, es porque tu cosmovisión está pensando que yo digo la palabra cultura, es pensando que los judíos tienen sus propios mandamientos. Esos mandamientos son universales. ¿Por qué digo que son universales? Porque Caín mató a Abel y todavía no se había escrito Éxodo. Caín mató a Abel, es universal. O sea, matar es universal. Va preso, violó la ley, va preso. En el país donde esté va preso. Mató. O sea, mató a otra persona, lógico, porque de animal ya otra historia. También puede ir preso también si mata un perro. Entonces, si estamos hablando en el sentido cultural, yo te estoy diciendo que Cristo tenía su ropa. Entonces yo te dije, el Shabbat le pertenece a ellos en el sentido completo de la palabra, que no es nuestro, porque no está en el nuevo pacto. Tú lo llamas pacto renovado, ejemplo, ajá. ¿Dónde está el Shabbat en el nuevo pacto renovado? No aparece. Tú dices que nosotros no somos Israel. Yo te digo que yo soy Israel espiritual por Gálatas 6:16. Algunos hermanos se van a molestar conmigo por eso. Bueno, esto pertenece a mi escuela de escatología. Eso es lo que yo pienso de acuerdo a Gálatas 6:16.
Pero no es que yo, por ser Israel espiritual, yo me voy a vestir como Jesucristo y desde mañana empiezo a hacer todo lo que hacen ellos. Eso sería incoherente. Ahí es cuando se mezcla la palabra cultura y se dice que cada quien tiene su cultura, pero los mandamientos están aquí en la palabra de Dios. Y estamos debatiendo, recuerda que estamos hablando del Shabbat. Dale, mi hermano, te lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Luis. Recuerde, Mariano, que usted tendrá después 5 minutos para hacer objeciones a la respuesta de Luis. Luis, te preparas para su primera respuesta. Pregunta, mi hermano, pregunta. Mi primera pregunta. Ajá, voy con adelante, la primera. Luis. Éxodo 31:16. Ay, disculpa. Lo que pasa es que no la tengo por aquí. Dame un momento, por favor. Ajá, aquí la tengo, ya la tengo. Ok, primera pregunta. Demuestra cronológicamente que ayer, por ejemplo, fue sábado. Demuestre por qué fue sábado. ¿Por el calendario hebreo o gregoriano? Y dígalos por qué. El tema del Shabbat. Sí, gracias. Simplemente porque los calendarios se ajustan, ¿sí? Yo no guardo el día sábado gregoriano, por ejemplo. Yo guardo el Shabbat, ¿sí? Del ocaso del viernes al ocaso del sábado, ¿sí? No el día sábado del calendario gregoriano, o como lo suele guardar el mundo secular, ¿no? Que el cambio de días es a las 12 de la noche, ¿sí? Pero yo no guardo Shabbat lunar. No sé si respondí, esa es mi respuesta. Sí, correcto. Tu respuesta es como la de César, estimado Mariano. Muchas gracias por su primera respuesta. José Luis te manda saludos. Mañana le toca el turno aquí a José Luis como un publicitario. Adelante, Finger, con su segunda pregunta. Dios te bendiga, José Luis. No te olvides de mí, por favor. Me tienes olvidado. Segunda pregunta. Presenta un texto literal, donde diga los gentiles guardan o guardarán o tenemos que guardar el Shabbat. Adelante, Mariano. 3 minutos. Bueno, es una pregunta un poco rara porque lo que está, digamos, las objeciones no se hacen con lo que está establecido, ¿sí? Es como que yo vaya a Venezuela y quiero objetar algo de lo que está establecido en las leyes de Venezuela, ¿sí? Ya está así, no hay discusión sobre eso. Lo mismo que en el primer siglo, por ejemplo, ¿cómo se va a discutir el tema del Shabbat si es algo que está establecido, ¿sí? Pero bueno, ya lo hemos visto eso. Yo lo puedo explicar con Hechos capítulo 15, ¿sí? Con otra óptica, que a los gentiles, luego que le dan 4 cosas para que se abstengan, ¿sí? Luego los mandan a aprender todo lo demás, ¿sí? En Shabbat. Ahí van a entender que el 4.º mandamiento es el Shabbat, ¿sí? Lo van a hacer incluso por costumbre, como tiene, por ejemplo, la Iglesia Cristiana el domingo, y van a aprender todo lo demás de la ley. A los romanos, por ejemplo, Pablo a los romanos, en Romano 3:31, dice que la ley confirma la ley, dice que la fe confirma la ley. Y ahí no aparece ley de Cristo, ¿sí? Aparece nomos en griego y es ley, ¿sí? Que la fe la confirma la ley. ¿Qué otra? A ver. Bueno, ya he leído, por ejemplo, Hechos 13, ¿no? Donde en la sinagoga incluso están hasta los gentiles guardando el Shabbat y aprendiendo. De nuevo, porque es algo que está establecido. Bueno, por ejemplo, a los colosenses, Pablo le está diciendo en el 2.8 de que no se dejen engañar con tradiciones de hombre. Sabemos que el Shabbat no es tradición de hombre. Así que los gentiles, ¿sí? A medida que están ingresando
a este entendimiento de la fe hebrea, ¿sí? Ellos van a entender, es lógico, que el Shabbat es un mandamiento, ¿sí? Yo con Hechos capítulo 15 lo explico muy bien. Hechos 15, 21, ¿sí? 4 cosas iniciales y después van a guardar Shabbat y van a aprender todo lo demás. Gracias, Mariano, por su primera respuesta. Luis, te preparas para tu segunda pregunta, por favor. Está interesante. Mira, tercera pregunta. Bueno, en Hebreos capítulo 4, versículo 8 y 9. ¿Por qué si Josué guardó el Shabbat, por qué dice que falta un reposo? Porque los que creemos en el reino milenial... ¿Listo? Porque los que creemos en el reino milenial sabemos que es el reposo. Los que creemos en el reino milenial, ¿sí? De 6.000 años y luego los 1.000 años sabáticos, ¿sí? Que queda ese reposo milenial para el pueblo de Dios, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el Shabbat semanal, por ejemplo. Esa es mi respuesta. Ese es el reposo que queda. Porque además lo vemos en el, vemos ¿cómo se dice la palabra? Vemos los 6 días de la semana y el séptimo descanso. Vemos los 6.000 años del gobierno del hombre y los 1.000 años del gobierno mesiánico, ¿sí? Ese reposo es el que queda para el pueblo de Dios, ¿sí? Pero ahí no aparece tampoco la palabra Shabbat, que luego recién del milenio viene la Nueva Jerusalén, donde ahí ya no hay más sol ni luna, porque es el Cordero, el sol y la luna, ¿sí? O el sol, como dice, si mal no recuerdo. Pero eso es hasta la Nueva Jerusalén. En el milenio hay sol y hay luna. Por eso se sigue guardando Shabbat en el milenio, porque está regido por el sol y por la luna, según Isaías 66, 23. Ya en la Nueva Jerusalén no lo especifica, yo supongo que no, porque ahí no va a haber más ni sol ni luna. Pero son dos conceptos diferentes. Ya termino. Son dos conceptos diferentes. El Shabbat semanal, ¿sí? Donde uno lo guarda, y el reposo milenial, o en el caso de Mateo es el reposo del alma o la frescura del alma. Son esas cargas que Cristo nos quita, que no tienen nada que ver con el día de Shabbat. Por eso no aparece la palabra ahí. Gracias, Mariano, por su tercera respuesta. Tienes 40 segundos si quieres continuar, Mariano. No, está bien, hasta ahí. Muy bien, gracias por su tercera respuesta. Luis, te va para tu cuarto interrogante. Adelante. Okay. Cuarta pregunta. Si el Señor es todo para mí, si el Señor es mi reposo, si el Señor es suficiente con tener a Jesús, porque Él lo es todo y Él es mi reposo, ¿por qué tenemos que guardar un día específicamente si el Señor es todo para mí? Adelante, Mariano, cuarta respuesta. Bueno, yo explico esto de una manera muy sencilla, ¿sí? Si entendemos nuestra relación con el Señor como si fuese un pacto matrimonial, ahí lo vamos a entender clarito, ¿sí? ¿Qué es el Shabbat? ¿Sí? Para hacerlo lo más resumido posible. El Shabbat es el día que Dios nos dice, no te ocupes de tus asuntos, ¿sí? Ocúpate de mis asuntos, ¿sí? Ahora, como bien dice Luis también, se puede guardar el Shabbat según el cuarto mandamiento, pero, por ejemplo, no se puede estar en reposo en el alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos estar cargados, ¿sí? Y afligidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos una buena relación con Cristo. Pero son dos conceptos diferentes. Hay que tener una buena relación con Cristo, tenemos que entregarle nuestras cargas a Cristo, que eso es todos los días, ¿sí? Y además guardar el mandamiento. Entonces, si entendemos esto como si fuese la relación matrimonial, ¿cómo es una relación matrimonial? Uno, digamos, los dos tienen sus asuntos, ¿no? Uno va a trabajar,
marido va a trabajar, la mujer va a trabajar, después uno va al gimnasio, otro, bueno, cada uno está en sus intereses. Pero cuando llega el momento de relación íntima, ¿sí? Ninguno de los dos están ocupándose de sus intereses. ¿Para qué? Para fusionarse. Dios no tiene problema con que el lunes vayamos a trabajar, después vayamos al gimnasio, ¿sí? O hagamos lo que querramos hacer. Pero Él dice que el día Shabbat, ¿sí? Lo llamemos delicia. Justamente, ¿por qué lo llamemos delicia? Porque es un día para dedicarle el 100% a Él. Eso es el Shabbat. Es como la relación íntima matrimonial. Que eso no quita. Gracias, Shabbat. Mariano, por su parte. Sí, ya termino. Quiero hacer el énfasis igual en esto. Mariano, disculpa. Mariano, tienes 3 minutos para responder. Lo que hace que te quedas callado, yo creo que ya terminaste. Tienes un minuto más adelante. Sí, quiero que quede bien en claro esto. A ver, vamos a poner un ejemplo. Un judío ortodoxo que no tiene a Cristo en su corazón puede guardar el Shabbat de forma religiosa y tener muchas cargas en su alma, ¿sí? Yo no estoy hablando de eso. El Shabbat se guarda con Cristo, ¿sí? Y además cesando nuestras actividades, porque Shabbat no significa reposo. Ese es un problema, significa cesar o parar nuestra actividad, ¿sí? Que no es lo que Cristo dijo, que cuando vengan a mí los que estén cansados y afligidos, que yo los haré descansar. No dijo que yo seré su Shabbat, yo los haré descansar. Son dos conceptos diferentes. Ahí terminé. Gracias, Mariano, por su cuarta respuesta. Se prepara Luis para sus quinta y última pregunta. Adelante, Luis. Vámonos a Colosenses 2:16. ¿Por qué se nos juzga por no guardar el Shabbat, el día de reposo, si la doctrina apostólica prohíbe juzgar por el día de reposo? Esa es mi pregunta. Adelante, Mariano. Bueno, esto es un tema de mala interpretación de Luis, porque ningún apóstol va a quitar el mandamiento, ¿sí? Nadie puede quitar ni nadie puede añadir. O sea que, ¿a quién se le ocurriría que algún apóstol va a decir, no, ahora el Shabbat no lo guarden, el que no quiera guardarlo, que no lo guarde, que guarde otro día, ¿sí? Y acá lo quiero hacer brevemente. Esto está también muy mal entendido de Romanos 14, que no habla de Shabbat, pero bueno, no importa. Acá Luis me preguntó sobre Colosenses. El tema es que Colosenses, lo que está diciendo Pablo en el contraste, como ya lo expliqué antes, lo que está diciendo es, los colosenses están entendiendo, ¿sí? Shabbat, fiestas, que en ningún lado fueron abolidas tampoco, mal llamadas fiestas judías, cuando Levítico 23 dice Yahweh, mis fiestas, e incluso en el contexto de Pesach, Éxodo 12:49, dice que el extranjero también puede celebrarla siempre y cuando se circuncide. ¿Sí? También invita al extranjero a celebrar Pesach. No es exclusividad nada más de Israel, porque además el extranjero que se asimila al pueblo pasa a ser parte del pueblo de Israel. Eso no ha cambiado en el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, en Colosenses 2:16, Pablo dice, no permita que te juzguen, ahora porque estás entendiendo y lo estás guardando, ¿sí? Como Dios manda, ¿sí? Pero previamente ya Pablo les dijo a los colosenses es que no se dejen engañar con tradiciones de hombres. Y todo lo que cita en el Colosenses 16 no es tradición de hombres, es lo que Dios estableció. Entonces, ¿cómo podemos entender que Pablo esté diciendo a lo que Dios estableció que nadie te juzgue porque no lo guardes? ¿Sí? Cuando previamente Pablo te dice que no te dejes engañar por lo que son tradiciones de hombres, ¿sí? Ahí se ve claramente el contraste del versículo 8 y el versículo 16. Además, Pablo, insisto en esto, está diciendo que todo eso es sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Si lo está proyectando a futuro, es porque Pablo no lo está aboliendo, ¿sí? Si no diría, todo eso fue sombra de lo que ya vino, entonces ahí queda muy claro que eso ya no va más. Sin embargo, Pablo está haciendo una proyección a futuro. Hasta ahí mi respuesta. Gracias, estimado Mariano. De esta manera se han terminado los interrogantes. Mariano, usted ahora va a tener 5 minutos, ya yo le aviso cuándo, para cuestionar las respuestas de Luis, y Luis lo mismo, o 5 minutos de conclusión. Creo que llegaron a ese acuerdo. Le agradezco a ambos, lo hicieron con marco de respeto. Me gustó mucho la manera de la exposición de Mariano, fue muy respetuoso.
lo mismo que Luis. Y bueno, Mariano, por acá me gustaría tener un día, hacerle una entrevista para que ustedes nos comuniquen cuál es su fe y cuál es su doctrina y cuál es su creencia. A manera de entrevista, no de debate. Sería bueno pues organizar ese programa aquí en el canal, y a sus compartidores, que veo que son la mayoría en el canal, en el chat, que están opinando, les invito pues a que se suscriban al canal también. Este video va a quedar grabado y lo pueden ver todas las veces que ustedes deseen verlo, sin ningún tipo de ediciones ni nada por el estilo. Así que les invito a que se suscriban al canal Braulio de la Torre Yepes. Estimado Mariano, no sé si son 5 minutos de refutación o de conclusión. Usted usa esos 5 minutos como bien le parezca. Adelante. Sí, yo ya tengo muy poca batería, así que voy a hacerlo como una conclusión, ¿sí? Breve, muy breve. Bueno, esto me parece bien. Bueno, sí, empecemos, sí, porque yo Mariano, no uso el celular inicio. cargando. Correcto. Empiece. Bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho sobre este tema. Mi conclusión es de que se habla de 9 mandamientos morales y uno que no sería moral, entonces sería ceremonial, algo así, ¿no? Es lo que estoy entendiendo de parte de Luis. Pero yo me pregunto, ¿qué apóstol o mismo Cristo enseñó que hay una ley moral, ¿sí? Y queda excluido el cuarto mandamiento. Yo lo que quisiera ver es que si hay algo que está establecido, que en realidad se esté eliminando, ¿sí? Porque establecido está. Yo lo que no veo es que se haya eliminado, que es muy diferente. Así que bueno, mi conclusión breve es que el Shabbat es un mandamiento, ¿sí? Paradójicamente, y quiero que los que estén escuchando también presten atención a esto, el judaísmo rabínico, ¿sí? Pueden preguntarle a cualquier judío actualmente si nosotros podemos guardar el Shabbat creyendo en el mismo Dios de Israel, y te van a decir que no, ¿sí? El judaísmo te dice que no, hagan la prueba, ¿sí? ¿Por qué te va a decir que no el judaísmo? ¿Sí? Porque Shabbat, fiestas, se lo apropiaron, ¿sí? Han quitado la bendición a que todos quieran guardar los mandamientos. Ellos lo que te dicen que hay que guardar las leyes no ágidas. Es lo que dice Luis, ¿sí? Leyes morales. Sin embargo, veo en toda la escritura, ¿sí? Que Dios nos invita, porque Dios no hace acepción de personas, es que todos guardemos todos los mandamientos que a cada uno le compete. Si yo no soy un sacerdote del tiempo de los 613 preceptos, por ejemplo, no tengo que guardar eso porque no soy un sacerdote de ese tiempo, ¿sí? Pero ahora, lo que son los 10 mandamientos, que es con lo que se hizo el pacto, eso sí, ¿sí? Porque estamos todos de acuerdo que son 10 mandamientos, por lo menos 9 que están vigentes, y yo no he visto que haya uno que se haya abolido. Entonces el judaísmo ha enseñado y enseña actualmente que ustedes los gentiles, ¿sí? Haciéndonos creer que somos gentiles creyendo en Cristo, no tenemos que guardar Shabbat, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo mismo que está enseñando el judaísmo, y el cristianismo, y paradójicamente, ¿sí? Están enseñando lo mismo, y después dicen que los que estamos judaizando somos nosotros, ¿sí? Cuando no estamos enseñando judaísmo, ni nada de las leyes judías, ¿sí? Ni Talmud, ni Zohar, ni Talmud de Babilonia, ni Talmud de Jerusalén, ni nada que tenga que ver con lo que no está establecido en la Torá, en los profetas, en los Salmos y en el Nuevo Testamento. Esa es mi conclusión final. Bueno, muchas gracias, estimado Mariano. Luis, para ser equitativos, ya que solamente puedo tomar 3 minutos porque se le va a apagar el celular, tú debes tomar 3 minutos también. No, está bien, que él tome los 5, ¿eh? Quiere tomar los 5, que los tome, no hay problema. Yo tengo un poquito de batería. Bueno, sigue, Mariano. No, digo Luis, yo termino acá. Si Luis quiere tomar los 5, que los tome. Ok, correcto. Tengo aquí un pequeño detalle, no sé el cronómetro, cómo acceder al cronómetro, porque se me cerró la pantalla. Voy a mirar acá, ok, paro aquí, reinicio. Luis, 5 minutos, adelante.
Ok, cuando hablamos de, y voy concluyendo también, cuando hablamos de mandamientos morales, no estamos hablando en el sentido externo. Y si este mandamiento moral o este mandamiento de sacrificio, no, sino que se hacen por amor. Y si en Romanos capítulo 3 no dice ley de Cristo, se sobreentiende del contexto de lo que viene hablando Pablo, que está hablando en Romanos capítulo 3 de ser justificados sin obras. Y él habla de los judíos y habla de la ley. Por eso, entonces, ¿qué apóstol enseñó que, o sea, es al revés? O sea, Colosenses quiere decir que los gentiles guardaban sábado. O sea, me estoy rascando la cabeza. Hechos capítulo 15 quiere decir que los gentiles que estaban ahí tenían que guardar sábado. Eso son presuposiciones, eso se le llama presuposiciones. Hay varias presuposiciones en la respuesta de las preguntas porque voy concluyendo. Hay presuposición en Colosenses. O sea, yo pregunté en la pregunta fue, ¿por qué no se nos juzga a nosotros de guardar? Entonces automáticamente tú dijiste que ellos guardaban sábado. ¿En dónde está eso? Cuando dice ellos, está hablando de Pablo, ¿no? Pero no de los gentiles. Entonces, cuando tú me concluyes diciendo lo de qué apóstol enseñó que está excluido, pero es que ya eran judíos. O sea, no está vigente para nosotros. Así nosotros seamos salvos por medio de la gracia, que seamos del pueblo de Dios elegido, porque tú colocas al pueblo de Dios elegido nada más Israel. Sería bueno otro debate, pero de ese tema. Yo te estoy hablando de la iglesia en general como pueblo de Dios elegido. O sea, cuando hablo de la iglesia en general, China, japonés, judío, hebreo, israelita, todos. Colombiano, argentino, venezolano, no nada más ellos. Entonces pareciera que tú colocaras la forma de pensar de que automáticamente como los gentiles somos añadidos a un pueblo. No, ni reemplazamos ni somos añadidos, somos uno solo, dice Efesios capítulo 2, verso 14. Entonces, esos son presuposiciones. Que decir que en Hechos capítulo 15, versículo 21, se les manda a guardar sábado, ahí no lo dice, presuposición. Lo de la fiesta, son fiestas de Yahweh, pero que fueron instituidas en un momento para ellos y que ellos las sigan guardando. Y vamos al tema en conclusión, redondeando. El que quiera guardar su día, dice Pablo en Romanos capítulo 14, para él lo guarda. Lo voy a leer exactamente, que hoy no lo leí, por cierto, y ese texto es clave. O sea, si tú quieres guardar tu día, guárdalo, no importa. Eso es lo que le está queriendo decir, ni la comida, no juzgues a tu hermano por nada de eso, por más conocimiento, no. Mira, dice, uno dice que hace un día diferente. Por ahí escuché que dijeron que ayuno, pero es que no es nada más el ayuno, él está redondeándolo en la comida, en el día, en todo. Cada quien esté convencido en quien ha creído. Yo he creído en Jesucristo, a mí no me interesan los días y no estoy pecando, porque yo no soy judío, no soy hebreo, no soy Israel, no soy ese Israel pueblo que sí se le entregó, que ellos sí salieron de Egipto, por generaciones de generaciones se le mandó perpetuamente a guardar ese día. A ellos sí. Ahora que un prosélito en el libro de los Hechos tenía que guardar el día porque era prosélito de ellos, pero yo no soy prosélito de ellos. Entonces, esa manera es como de que presuposiciones. ¿Por qué yo digo presuposiciones? Porque automáticamente tú dices, ellos tienen o ellos guardaron. Gentiles prosélitos, no, porque los corintios, los éfesos, los de tesalonicenses, los gálatas, no eran gentiles prosélitos. Así que ellos no guardaban sábado. En el libro de los Hechos capítulo 15 se le da 4 normativas, de esas ninguna dice guardar sábado. El versículo 21 ya lo expliqué, no está hablando de eso. No está hablando de eso. En Colosenses, bueno, si ellos guardaban sábado, entonces ¿por qué Pablo entonces dice que nadie lo juzgue? Por la manera como lo guardaban. ¿Qué? Si ellos no lo guardaban. O sea que Pablo fue a cada ciudad diciendo tienen que guardar sábado. ¿Dónde está escrito eso? Al revés, yo soy el que pregunto eso. No es preguntarme a mí. Entonces, en fin, a mí me encanta debatir. Disculpa si soy un poco agresivo, pero me parece muy bien este debate. Tenía tiempo que no lo tenía y sería bueno que organicemos otro debate, como ya yo te había dicho. La paz del Señor. Hasta aquí lo dejo, mi hermano. Adelante, Luis. Muchas gracias. De esta manera, el debate ha concluido. Y pues quiero felicitar a ambos expositores por su manera respetuosa. Así fueran todos los debates, sería muy interesante. Y Mariano, no tengo contacto tuyo, pero me gustaría más adelante, si tú quisieras,
tener una entrevista aquí para que nos expusieras tu doctrina y cómo creen ustedes. Damos saludos a todas y a todos, las personas que estaban con Luis, las personas que estaban con José Luis, también ahí está saludando. Mañana hay un interesante debate entre José Luis y Elkin Martínez. Así que a todos los que hoy estuvieron con Mariano apoyando, los invito a que se suscriban al canal, activen todas las notificaciones porque aquí hacemos constantemente debate. Esto es un canal de apologética y tiene un énfasis muy, muy alto en debates. Bueno, Mariano, puedes despedirte brevemente. Muchas gracias por estar aquí. Adelante. Bueno, les agradezco porque la realidad es que son, bueno, usted como dueño del canal y Luis son los primeros que me dan la oportunidad de debate, ¿sí? Quiero, realmente muy agradecido, ¿sí? De corazón. Hay alguien de una página por ahí, ¿sí? De Teología Paulina, que lo he invitado y no me ha rechazado los debates, ¿sí? Así que me ha rechazado todos los debates. Y esta es la primera oportunidad que tengo de debate y muy agradecido realmente. Y si esto en algún momento lo va a ver, ¿sí? De forma respetuosa, le digo José Carlos, lo invito a un debate de Teología Paulina, ¿sí? Espero que algún día me acepte. Así que bueno, muy agradecido con usted, Braulio, Braulio, ¿no? ¿Su nombre? Lo tengo. Y con Luis, ¿sí? De corazón. Bueno, muchas gracias, Mariano. Te voy a contar que muchas personas vienen aquí por primera vez al canal y después los invitan a otros canales también. Y también salen personas para debatir. Luis, queremos también tú que pues te estés despidiendo. Adelante, Luis. Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. La paz del Señor. Para mí siempre es edificante hablar de la palabra de Dios. Dios bendiga a Mariano. Dios bendiga al pastor Braulio de la Torre por darnos esta oportunidad de estar en su espacio, su plataforma. Y sí, acepta la invitación que te está dando el hermano Braulio. Y entonces, para el mes de mayo, hacemos otro debate en este canal, si tú quieres, claro, lógico. De esta manera, como lo hicimos hoy, de intercambio de argumentos, y que no es nada personal. Aquí no hay nada personal. Dios los bendiga, mis hermanos, y la paz del Señor. Amén. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a los que están en el chat. Nuevamente, suscríbanse al canal. Este canal es de apologética, de debates. Si Mariano quiere debatir con alguien o alguien quiere debatir con Mariano, pues él está dispuesto. Muchas gracias a todos y a todos. En nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y de esta manera finalizamos el programa.